Muy buenas noches para todos, cordial saludo. Es un grato placer tenerles con nosotros esta noche. A todos bienvenidos. Nos alegra muchísimo, muchísimo eh, tener estos minutos para poder compartir con cada uno de nuestros hermanos con esta iniciativa que ha eh, implementado el Departamento de Mayordomía desde la Unión, pero queremos hacerla un poco más cercana entre nosotros a nivel de nuestra asociación. Así que muchísimas gracias. Nos encantaría que pudiesen también compartir el link con sus amigos para que se puedan unir a esta reunión. Bueno, mis apreciados, quiero rápidamente mencionarles de qué se trata. Eduardo precisamente está trabajando en esta dirección en el Departamento de Mayordomía, está en evangelismo, bueno, en una semana de mayordomía que están en el departamento está en Tumaco, está ejecutando esta tarea. Precisamente en este momento está presentando la palabra de Dios, así que aunque la iniciativa es del departamento de mayordomía, hoy queremos dar inicio, pero pues estaremos trabajando de aquí en adelante de aquí en adelante estaremos trabajando nosotros este libro, este material que está llegando a nuestras iglesias. Este es el material de estudio para este año. No sé si lo logran ver aquí. Bueno, aquí lo pongo. Dedicados a la tarea, solo que no me deja. Bueno, a ver, no se logra ver. Ahí está. Bueno, ya podemos hacérselo llegar también de manera virtual a cada uno de ustedes para que podamos estudiarlo juntos. La idea es que durante estos próximos meses podamos nosotros tomar tiempo para meditar en este material, revisarlo, analizarlo, compartirlo. Así que cada 8 días, en la medida que no tengamos alguna actividad de evangelismo, algún programa a nivel de campo, entonces nos estaremos reuniendo y un pastor de cada uno de nuestros distritos estará exponiendo, presentando el material, que sería también fabuloso, maravilloso que usted pueda leerlo y se convierta esto en una muy buena conversación, discusión en el marco de este material. Bueno, por aquí me están llegando unos mensajitos. Quiero, no sé si ya me escuchan porque me dicen que no tengo volumen. Eh, Ahí si está hay, bien, pastor. Buenas noches. Está muy bien. muchas gracias. De Perfecto. redención. Gracias, hermano. Hermano No, Jairo. hermano Jairo, Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Bueno, por Amén, aquí, pastor. buenas noches, saludos de parte del Distrito Suachatequendama. Muchas gracias también, hermana Marta, por el mensaje. Rosa Gordillo, de la Iglesia de la Esperanza, también un saludo que nos saluda por aquí en el chat. La Iglesia de Getsemaní, la hermana Alexandra, un saludo también para ella. Nuevo Edén presente. Bendiciones también a esta iglesia. Quiero saludar por aquí también al Distrito Judá presente que nos saluda la Erli Sanín, y el pastor Jorge Atahualpa también nos está saludando aquí de parte del Distrito de Betania. Un saludo, perdón, Gloria Inés Borges desde Jerusalén. Bueno, y nos siguen llegando entonces saludos, muchas gracias. Vamos entonces, como les decía, retomo, vamos a estudiar este material, vamos a trabajarlo juntos, estaremos entonces cada 8 días tomando un capítulo de este material. Si lo hacemos así seguido, lo más probable es que en 3 meses podamos finalizar el estudio de este libro. Reitero, habrán ocasiones en las que no nos podremos reunir a través de la virtualidad, pero buscaremos el jueves siguiente o el momento siguiente. Esto no quiere decir, hermanos, que si ustedes ya tienen un grupo pequeño, tal vez en este momento, prioricen el grupo pequeño. Nosotros intentaremos hacer una grabación tal vez de estos espacios para hacérselo llegar de ser posible, pero prioricen las actividades de la iglesia, específicamente las semanas de evangelismo o algo así, y prioricen también lo que tiene que ver con la parte misionera en la iglesia. Si de pronto días están sin actividad y podemos reunirnos, entonces haga parte o haga planes de acompañarnos. Nos encantaría también que los directores de mayordomía pudiesen, vamos a buscar la manera de a través del pastor hacerles llegar estas grabaciones para que en cierta medida también nos ayuden y puedan tener alcance
buscaremos a través del Departamento de Comunicaciones también, tal vez establecerlo en la página de YouTube para poder avanzar en este programa. Bueno, sin más preámbulo, reiterar nuestros saludos a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y tomemos unos minutos, por favor, para orar. Entremos entonces, inclinemos el rostro y hablamos con Dios. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, queremos darte inmensas gracias porque nos regalas la oportunidad de poder reunirnos hoy a través de la virtualidad, con el propósito, Señor, de tomar tiempo para meditar, para abrir tu palabra y de manera especial, Señor, para trabajar en algunas lecciones interesantes que tienes para nosotros a través de este material que la Iglesia ha preparado con el propósito, Señor, de afianzar nuestra confianza en ti más en el marco de la mayordomía. Que podamos tener hoy herramientas, oh Dios, para nuestra vida práctica, para desarrollar en nuestro diario vivir y también, Señor, herramientas como argumentos para consejos que podamos suministrar a aquellos que nos rodean, a nuestros amigos, a aquellos con los que estamos estudiando la Biblia. Permítenos también, Señor, aprender para poder compartir. Háblanos hoy, rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis apreciados, permítame entonces hacer mención de... perfecto, voy entonces, permítanme compartirles unas diapositivas que quiero, que traje en el marco del capítulo 1, precisamente que viene bajo el título ¿por qué es necesario tener un sólido sistema financiero? Ahí nos vamos a detener, ahí vamos, en ese marco vamos a conversar un poquito en esta noche. De manera de introducción, déjenme comentarles, apreciados hermanos, que cada año, hace algunos años ya la Iglesia ha venido preparando, unos 2 o 3 años atrás, algún tipo de material para que el departamento de mayordomía de nuestra iglesia local pueda tener un material para trabajar en el contexto del trabajo de mayordomía. La iglesia preparó hace unos 2 años atrás un libro que se llama La Iglesia, sus finanzas y la misión. También Como Él nos ve, fue un material que se preparó. Aprendan de mí, ese lo trabajamos el año pasado y este año vamos a trabajar este que se conoce como Dedicados a la Tarea, una iniciativa de parte de la División Interamericana. Así que entremos rápidamente en la temática de esta noche. Permítame compartir entonces pantalla. Bueno, mis hermanos, ¿por qué es importante, necesario tener un sólido sistema financiero? Y empecemos precisamente con este texto que tal vez muchos los conocemos de memoria, está en Proverbios capítulo 3, verso 7. Señala la Biblia: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esta será la base con la que vamos a entrar. El escritor, el pastor Filiberto Verduzco, que por muchos años fue el tesorero de la División Interamericana, es el autor de este material. Y él tiene una frase, una base que quiere compartir precisamente con nosotros. La frase está aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, tomo 6, página 215. Y sobre esta base quiere, digamos que, establecer los argumentos para poder conversar un poco, en este caso, dejar este material que nos sirve. Dice: por causa de Cristo, como pueblo escogido de Dios, dedicados a la tarea de establecer un sólido sistema financiero en nuestras instituciones. Esta es la frase que él hace mención, donde dice, es parte de la iglesia y de nosotros
dedicarnos a la tarea, por eso el nombre del libro, a establecer un sólido sistema financiero en nuestras instituciones. Bueno, de pronto, como siempre se ha dicho, cada vez que se habla de mayordomía, se habla de recursos, pero también se ha dicho durante mucho tiempo que no necesariamente en esa dirección, porque la mayordomía abarca muchas otras facetas, apreciados, muchas otras facetas. Pero en este contexto, es importante mencionar que Elena G. White está diciendo, dedíquense o dediquémonos a la tarea de establecer un sólido sistema financiero en nuestras instituciones. Entonces, pareciera que la invitación de Elena G. White tiende a ser muy separada aquí. Lo lee solamente así y parece ser muy separada de la parte espiritual. Oiga, parece ser entonces que existen las instituciones, la iglesia, los colegios, clínicas y todo lo que la iglesia pueda tener con el objetivo de conseguir recursos, porque deberíamos dedicarnos a la tarea de establecer un sólido sistema financiero. ¿Es esa verdad? ¿Es eso cierto? Pues realmente esa no es la razón. Creo que el párrafo empieza dando un argumento muy bueno, interesantísimo. Empieza diciendo, por causa de Cristo, por causa de Cristo. Uno de los elementos distintivos del pensamiento adventista es su rechazo al dualismo platónico. ¿Qué decía Platón? Precisamente el dualismo platónico tiene, aquí está, que el alma es buena, el cuerpo que es material muere, el alma es espiritual, es inmortal. Entonces hay una separación del hombre entre el cuerpo y el alma. Esa es la percepción de Platón. Entonces el alma es buena, el cuerpo es malo. Y tristemente esa percepción a veces permea en el pensamiento de nuestra iglesia, considerando entonces que hay unas cosas en el marco que son físicas y otras que son espirituales, pero no lo ven como un todo. Nosotros tal vez podemos tener la seguridad o pensemos que sí, efectivamente la Biblia dice que el hombre es un ser integral, pero aún nuestro pensamiento separa la parte espiritual de la parte material. El ser humano constituye la perfecta relación entre lo material y lo espiritual. Así lo describe Moisés en el primer libro de la Biblia. Entonces, dice la Biblia, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí está entonces el polvo de la tierra que implica lo material y el aliento de vida, la capacidad que Dios le da al hombre de vivir, pero eso viene de parte de Dios, viene de parte del cielo, y en esta relación podemos decir que es la parte espiritual. Y esas dos se unen, la tierra y el soplo de vida. Lo físico con lo espiritual se unen para formar al ser viviente. Eso significa que tú y yo somos seres integrales, o sea, nuestros pensamientos no tienen que estar basados única y exclusivamente en el marco espiritual o única y exclusivamente en el marco físico, sino que esto es un complemento, se une. Dios nos hizo así desde el comienzo. ¿Listo? Entonces, esta declaración de Ellen White nos deja ver mucho más claro y comprender cabalmente este asunto. El pueblo de Dios es llamado a una obra que requiere dinero y consagración. Dos cosas, dinero y consagración. No está hablando solamente de consagración, porque podríamos pensar que eso es lo importante. Sí, eso es lo más importante. Pero este párrafo deja ver que hay una conexión entre lo físico y lo espiritual. La tierra y el soplo de vida. Y aquí el recurso y la parte espiritual van de la mano, van juntas. ¿Por qué? Porque somos seres integrales. No se pueden separar. Entonces, cuando dicen, no, que es que vienen solamente a hablar de recursos, es necesario hablar de recursos. Es necesario hablar del manejo de los recursos que el Señor ha colocado sobre nuestros hombros para administrar. Eso hace parte de esa experiencia espiritual. No podemos dejarlo de un lado. Reitero, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, físico, y sopló en su nariz aliento de vida, lo espiritual.
Tomemos bajo ese concepto dos ilustraciones interesantes que la Biblia presenta. Número uno, la construcción del santuario, del tabernáculo. Dicen Éxodo 25, 8 y 9. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Pero, ¿con qué recursos se construiría ese santuario donde el mismo Dios había puesto su nombre? Bueno, ahí mismo está la respuesta. Éxodo 25, 2 al 7, presenta la respuesta, o sea, antecitos. Di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente, de corazón, recogeréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces, ¿quién mandó construir? Dios. Dios mismo se encargó de pedir un lugar para vivir una experiencia espiritual. En otras palabras, para que el pueblo se pudiese consagrar. ¿Recuerdan la frase anterior? Dios, el pueblo de Dios es llamado a una obra que requiere dinero y consagración. Bueno, entonces Dios establece un lugar para que el hombre viva esa experiencia espiritual, esa consagración. Pero antes, ¿qué les pide a ellos? Bueno, van a hacer un santuario, pero necesito entonces que traigan precisamente sus ofrendas. Y ahí hay todo tipo de ofrendas: oro, plata, bronce. Ahora, la pregunta que podemos nosotros hacernos en este contexto es: ¿podrían mis hermanos hacer provisión de todas estas cosas sin necesidad de que usar al hombre, al ser humano, para de pronto traer esto como ofrenda, el oro, la plata, el bronce, el carmesí? Claro. ¿Podría Dios abrir las ventanas de los cielos y hacer provisión de todo esto para el ser humano, para que le construyeran un santuario que era para él? Claro, él es Dios, él tiene poder para hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿y por qué no? No sé si ustedes han leído un poquito la historia del movimiento adventista, cómo apareció esto, pero a mí me encanta. Un día leyendo encontré que Ellen White, a pesar de que Dios le revelaba a través de visiones, le mostraba tal vez algunas inquietudes que tenía ese movimiento cuando recién apareció, específicamente después del chasco. Es interesante ver que el pueblo, un poco inquieto, confuso, sabían que de pronto no habían interpretado, por así decirlo, bien las escrituras. Me llama poderosamente la atención algo. Me llama poderosamente la atención el hecho de que ellos tomaron tiempo para estudiar la Biblia. Estudiaron la Biblia día y noche, estudiaban la palabra de Dios. Y en la medida que ellos tomaban tiempo para estudiar, al final, ya después de que pasaban noches enteras estudiando la Biblia, Dios les revelaba a través de una visión a Elena G. White por dónde iba la cosa, cómo era el asunto, si lo que habían leído en las escrituras estaba bien o no. Oiga, ¿y por qué Dios no hizo eso antes para evitarse el trasnocho de poca gente? Ah, porque Dios sabe las verdaderas necesidades del ser humano. Debía el hombre ir a la Biblia. Ahora, en el contexto que estamos hablando, es importante recordar que Dios usa al ser humano porque sabe que en ese proceso el más grande beneficiado soy yo, porque empieza Dios a arrancar el egoísmo que hay en mi corazón. Dios me lo pide, aunque Él puede hacer provisión de eso. Él me lo da y hará provisión, me dará a mí para proveer. Yo siempre he dicho que cuando te comprometes con Dios, recuerda que la Biblia dice, no tardes en cumplir las promesas que tú haces a Dios. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumples. Pero yo estoy seguro de algo, que si tú prometes para Dios, Dios hará provisión para que tú cumplas.
porque Él lo que realmente requiere es un corazón generoso. Y un corazón generoso se construye a través de la dadivosidad. No existe otra manera. Y Dios te dará para que compartas. Dios te dará para que lleves. Y aquí, aunque en el contexto que estamos hablando se hace referencia a la conexión entre lo físico y lo espiritual, Dios quería vivir una experiencia con el pueblo, pero usó la parte física, en este caso, los recursos, para generar en el hombre una transformación de su carácter, de su vida propia, para llevar al hombre a que se consagre, que el hombre pueda entender lo elemental y lo prioritario que es y que debe ser nuestra experiencia con Dios. Mira estas dos ideas. En primer lugar, Moisés dice que todo hombre contribuyó generosamente con la petición divina. Todo hombre abarca a cada hijo de Israel. Nadie había sido excluido y efectivamente todos aportaron en los recursos para el avance de la obra. Todo hombre. Yo pienso en la iglesia local y digo, qué grato es que la iglesia pueda tener un proyecto y que todo hombre de la iglesia pueda contribuir. Uno sabe que en esos proyectos, cuando la iglesia establece alguna iniciativa, no tenemos a todo hombre contribuyendo a la causa. No es así. ¿Cuántos tenemos? Pensaría yo que el 20% de los hermanos de la iglesia aportan a un proyecto, a una iniciativa. Y van a construir el santuario. Oh, hombre. Ahora te imaginas donde los 4,000, bueno, todavía no estamos exactamente en ese número, pero lo pongo como promedio. Los 4,000 miembros de la Iglesia Adventista Asociación Sur de Bogotá contribuyendo, aportando. Y te das cuenta que no es un asunto de cantidades. Todos pusieron al punto que la misma Biblia señala, que Moisés les dice, oye, no traigan más ofrenda. Y número dos, en segundo lugar, la ofrenda sería entregada voluntariamente, de corazón. Con ello, nuestro buen Dios está marcando una distancia con el faraón de Egipto. Éxodo 1:10 dice que los egipcios pusieron sobre ellos, sobre los israelitas, comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Digámoslo así, a través de faraón, impuestos. Pero estos tenían que pagarse, era un tema obligatorio. ¿Qué hace Dios? No es un impuesto. Él dice, traigan sus ofrendas voluntariamente. Voluntariamente. Venga, si no quiere, no la dé. No, pero hágalo de corazón. Y aquí se marca una diferencia. Me encanta el texto porque hace referencia a que se marca una diferencia. Dios llama. La metodología de Dios siempre ha sido esa. El diablo, sin tu permiso, intenta controlar tu vida. ¿Qué hace Dios? Que nos señala la Biblia en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 3, 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, ¿qué hace Dios? Él hace un llamado y espera la respuesta del ser humano. Eso hace Dios. Interesante. El diablo te quiere obligar. Y lo interesante es que el diablo, a pesar de que nos obliga, en esa dirección nosotros íbamos. Vivimos en un mundo consumista y poco producimos. Consumimos demasiado y poco producimos. Aún las alternativas que hoy tenemos en el marco de la tecnología. Consumimos mucho a través de nuestros dispositivos, pero producimos poco. Poco le colocamos aún en nuestras redes un mensaje de esperanza, un texto bíblico.
pero sí consumimos. Ahora, aquí hay una marcada diferencia. Dios está diciendo, mire, lo que van a hacer, hágalo voluntariamente, no como un impuesto. Eso lo hace el enemigo, yo no. Sabemos muy bien el texto que dice que con alegría entreguemos a Dios. Bueno, número 2, abriendo los tesoros. Este es el ejemplo número 1 de la relación que hay entre lo físico y lo espiritual. Este es el ejemplo número 2, la relación que hay entre lo físico y lo espiritual, abriendo los tesoros. Dice en la Biblia, este es el relato que tiene que ver con los 3 reyes magos, que no eran 3, no eran reyes, no eran magos, que la Biblia describe como los sabios del Oriente. Estos hombres vinieron con una, por así decirlo, con un presente, con un tesoro. Lo primero que hicieron, dice, se postraron y lo adoraron. Aquí está el marco espiritual. En los relatos de la Biblia no hay una desconexión entre lo espiritual y lo material. Lo espiritual, se postraron y lo adoraron. Y luego, según San Mateo 2:11, abriendo sus tesoros, ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces trajeron y presentaron 2 cosas, lo físico y lo espiritual. Ahora usted podrá decir, sí, pero es que el oro, el incienso y la mirra eran unos símbolos de lo que representaba Cristo. Sí, era una figura que representaba precisamente el oro, pues constituía el principal regalo que se les ofrecía a los reyes. Y para los judíos, el oro tenía esa percepción, rey. Lo que estaban diciendo los sabios del Oriente eran que estaban aceptando a Jesús como rey. Trajeron ese regalo, trajeron ese tesoro, que pues uno podría decir hoy en día, sí, eso cuesta, eso vale, el oro. Número 2, ¿qué más trajeron? El incienso. El incienso es uno de los elementos esenciales en el desempeño del sacerdocio. Por tanto, el ofrecimiento del incienso, anunciaría la labor mediadora que Cristo llevaría a cabo en el santuario celestial. O sea que le estaban, a través de este tesoro que le estaban entregando, también estaban reconociendo a Jesús como su intercesor en el santuario. Era como ese sacerdote que estaba entre Dios y el hombre. Y la mirra era una especie que se utilizaba para embalsamar a los muertos. Por eso fue que Nicodemo, por eso fue lo que llevó Nicodemo cuando salió a buscar el cuerpo de Jesús. Por tanto, la mirra prefiguraba la muerte de Jesús. Pastor, entonces más que regalos, pero déjame decirte que sí eran tesoros y que tenían un costo. Lo entregaron unos sabios, no solo reconociendo como una figura de lo que estaban aceptando en el contexto de Jesús, sino también estaban los planes de Dios. Y mira este párrafo, porque es impresionante lo que dice este párrafo con respecto a la vida de Jesús. Mira, leámoslo con detenimiento. Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina y empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Pero aquel que nunca dormita ni duerme, velaba sobre su Hijo amado. Aquel que había hecho descender maná del cielo para Israel y había alimentado a Elías en tiempo de hambre, proveyó en una tierra pagana un refugio para María y el niño Jesús. Y aquí está, el resaltado es nuestro. Y mediante los regalos de los magos de un país pagano, el Señor suministró los medios para el viaje a Egipto y la estada en esa tierra extraña. Oiga, esos tesoros que no solo prefiguraban algunos símbolos del ministerio de Jesús, que era una aceptación para los sabios del Oriente, esos regalos estaban en los planes de Dios porque ahí Dios había hecho provisión para el viaje de Jesús, de José y María,
desde Egipto, su viaje para Egipto. Recordemos que estaban siendo perseguidos y que casi que la muerte estaba por decreto, estaba para Jesús, así que Dios hizo provisión desde mucho antes para la salida, los recursos. No sé si el día que llegaron los sabios del Oriente donde María les dijo, miren, no es necesario. Esto solamente es un tema espiritual. No se preocupen, adoremos a Dios, cantémosle, honrémoslo y dejemos ahí. No es necesario los recursos, tranquilos. Si eso hubiese sido así, lógicamente Dios utilizaría otro medio. Pero los recursos eran necesarios porque Dios había hecho provisión desde ese momento para el viaje a Egipto de José, María y el niño. Ah, qué interesante. Qué interesante. No puede haber una desconexión entre el marco espiritual y el marco físico, al mundo, a la predicación del evangelio. Hoy podemos nosotros asegurar que no somos la iglesia más grande en el mundo, no. Somos 22 millones de adventistas, pero eso no es nada. No somos la iglesia más grande, pero sí somos la iglesia que ha abarcado el mundo en el contexto de que es la iglesia que más presencia tiene en el mundo. Más presencia adventista hay en los países a nivel mundial. Tenemos presencia en más de 214 países, 215 países en el mundo. 215 de los 230. Tal vez no sea la más grande, pero hay países donde al menos tenemos una congregación adventista. ¿Y eso se ha logrado gracias a qué? Sí, a que no podemos desconectar una cosa con la otra. ¿Cuál? No podemos pensar como Platón, el alma y el cuerpo. El cuerpo es malo, el alma es buena. Ese dualismo no existe para nosotros. Somos seres integrales. Así que no podemos separar. Adorar a Dios aún en el contexto de nuestros recursos. En ese contexto que veníamos conversando, entonces, surge una pregunta. Si la construcción del santuario requirió de la generosidad de los israelitas, si el viaje de Jesús a Egipto fue financiado con los recursos proporcionados por los sabios, ¿acaso supondremos nosotros que la obra de Dios, que Dios le ha dado a la iglesia, la gran comisión, no requiere que sigamos el ejemplo de los israelitas y los sabios? Los pastores, los tesoreros, los directores de mayordomía, los miembros de iglesia, todos hemos de entender que el dinero es clave a fin de cumplir eficazmente la tarea espiritual que el Señor nos ha delegado. De ahí que no es nada edificante percibir el trabajo en favor de la fidelidad de los miembros como una tarea enfocada estrictamente en lo material. Dos pastas que he hecho, las terceras las hace Edwin. Listo. Procurar la fidelidad de la gente constituye una obra netamente espiritual. Oiga esta frase. Procurar la fidelidad de la gente constituye una obra netamente espiritual. Así que no es ningún problema. Este hermano o esta hermana es espiritual o no es espiritual. No. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conforme la imagen de su Hijo. Estamos en este mundo sencillamente para permitir que Dios obre en nuestra vida y nos transforme. Así que lo que nos pide es única y exclusivamente para nuestro bien y no nos va a pedir algo que no tenemos. No nos va a pedir algo que Dios es tan, en ese contexto, en el marco de los recursos, Dios es Dios y no te va a pedir algo si Dios no te ha dado. Ya. No, Señor, pero no tengo trabajo. No te preocupes, no tienes ninguna responsabilidad con Dios. Señor, es que no percibo nada, no te preocupes. Pero cuando Dios te bendiga, bendice a Dios con tus recursos. Coloca a Dios en el lugar donde debe estar. Yo sé que en la iglesia local hay proyectos,
a nivel de campo, a iniciativas. El próximo 4 de agosto estaremos en gran parte de nuestras zonas con el propósito de plantearles algunas iniciativas. Tenemos un gran desafío, pero necesitamos empezar por aquí. Queremos proyectar al mundo esas iniciativas, extendernos, y ese día empezaremos a extender esos proyectos. Sabemos que Dios nos va a bendecir, pero necesitamos empezar con nosotros. En otras palabras, con nuestro campo, con nuestra iglesia. Apreciados hermanos, recuerden el título de hoy: ¿por qué es necesario tener un sólido sistema financiero? ¿Por qué? Bueno, hoy vimos que no existe una división entre lo físico y lo espiritual. No existe. Hoy vimos que el dualismo, aunque pueda percibirse para muchos adventistas, nosotros no creemos en eso. Creemos que Dios nos hizo seres integrales. Entre una... Perdón. Bueno, volví. Que es un complemento todo, que hay una conexión entre lo físico y lo espiritual. Dios nos hizo así. Quiero invitarles, apreciados hermanos, primero agradecerles por la linda disposición de acompañarnos. Y hoy, de manera especial, también invitarles a que podamos